Gloria a Cristo. Bien, hermanos, un gozo poder estar siempre en la casa del Señor, saludarles, poder adorar a Dios y recibir su palabra. Así que un abrazo para todos, que Dios los bendiga. De la misma forma, los amigos, hermanos que nos ven en esta hora a través de la internet, un abrazo para todos ustedes también y sean bienvenidos a este culto virtualmente, como lo hacen ustedes. Muy bien, hermanos, ya se acaba la semana, hoy es el último día de la semana, mañana es el primer día de la semana, mañana tendremos 2 cultos por la mañana, a las 9 de la mañana y el segundo culto a las 10:30 de la mañana. Así que estamos aquí a full, a toda máquina, dándole todos los días, por la noche, a las 8 de la noche, por el Facebook, por la internet, predicando también la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Doy lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Señor, bendiga su palabra. Tomen asiento, hermanos, por favor. Siéntase cómodo. Gloria a Dios. Y si le da un poquito de sueño por el calor, un poquito de alcohol a los ojos, le quita el sueño. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a considerar las Escrituras. Quisiera hablar de los 5 ministerios que el Señor establece aquí en su palabra, para poder entender, porque hay muchos creyentes que tienen un concepto distorsionado en cuanto a los ministerios, y vamos a tratar de ubicarlos cada uno en su lugar para entender cómo es que esto funciona en la obra del Señor. Gloria a Dios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Bendito sea el Señor. Comencemos por los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los apóstoles eran prácticamente los padres de la iglesia. Era algo así como los patriarcas del Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran los patriarcas? Los hombres que iniciaron el pueblo de Israel. Fueron los que dirigieron a Israel hasta que éste ya se estableció y ya ellos murieron y siguieron otros. Pero prácticamente fueron los fundadores, los patriarcas en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, pues ya no existían los patriarcas, ni tampoco estaba solamente el pueblo judío, sino estaban los apóstoles, que fueron los fundadores, con Cristo nuestro Señor, por supuesto, pero que ellos quedaron para guiar y dirigir a la iglesia. Cuando habla de constituyó, está hablando del tiempo pasado, está hablando cuando Dios establece los ministerios, ¿no? Eso no quiere decir que todos los ministerios siguen hasta el día de hoy. Hay ministerios que ya no siguen. El caso, por ejemplo, de los apóstoles. En las Escrituras
se consideran solamente 12 apóstoles. Pero ahí dice, pastor, que a uno constituyó apóstoles, sí, los constituyó. Los 12 apóstoles fueron constituidos como apóstoles. Pero estos 12 para ser apóstol tenían requisitos. Uno de los requisitos para ser considerado apóstol era que tenía que haber visto al Señor. Tenía que haber estado con el Señor. Y ese requisito es algo que ya no está en vigencia, porque está hablando de haber visto al Señor en forma literal, así como lo vieron los 12 primeros y luego Judas murió. Judas nunca llegó a ser apóstol, Judas llegó a ser discípulo, pero el que ocupó el lugar de Judas fue Pablo. Él fue el 12º apóstol que ocupó el lugar de Judas. Los discípulos, ellos cuando quisieron que alguien ocupara el lugar de Judas, echaron suerte y salió un tal Bar Jesús, pero nunca más se supo de él. Además que esa fue una obra no del Espíritu Santo, sino una obra del hombre. Ellos, los discípulos, quisieron que uno de los que había muerto, que fue Judas, fuera suplantado por uno nuevo, y ellos echaron suerte, mas no fue por obra del Espíritu Santo. Por eso es que a ese que fue escogido nunca más se supo de él. Pero cuando escuchamos a Pablo en sus cartas, en sus epístolas, Pablo dice que él es el último de los apóstoles. El último. Si los apóstoles seguían en su ministerio, ¿por qué él dice yo soy el último y no soy digno de ser llamado apóstol? Porque perseguía la iglesia del Señor. Pero Dios tuvo misericordia y me escogió. Y Pablo atribuye su apostolado, su ministerio de apóstol, de parte del Señor. Pablo, cuando se convirtió, fue llevado a Arabia por 14 años, donde directamente, de parte de nuestro Señor Jesucristo, recibió las enseñanzas del Evangelio. Él las recibió directamente. Él no fue enseñado por los demás apóstoles. Él no fue formado espiritualmente y doctrinalmente por Pedro, por Juan y los demás. No, él recibió directamente, dice el libro de Gálatas, toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, cumpliéndose el requisito de que para ser apóstol tenía que haber visto al Señor. Y él vio al Señor y recibió del Señor las enseñanzas, tal como los otros discípulos las recibieron también en el ministerio terrenal del Señor. Entonces, San Pablo es el que ocupa el 12º lugar del apóstol. Es como en el Antiguo Testamento les decía, existían los patriarcas, pero eso no quiere decir que en todo el Antiguo Testamento hubieron patriarcas. Los patriarcas murieron y dejaron de ser, ya no eran patriarcas. Es decir, los padres fundadores del crecimiento y desarrollo del pueblo hebreo, ellos jugaron un papel fundamental. Fueron los pioneros, fueron los que caminaron con el pueblo, fueron los que prácticamente organizaron todo para que Israel sea una nación. Pero en la Biblia no encontramos más adelante, después de Noé, después de Moisés, ya no encontramos patriarcas, ya desaparecen los patriarcas y quedaron los profetas. Pero los patriarcas ya no estuvieron. En el Nuevo Testamento, de la misma forma, los apóstoles
eran los padres de la fe cristiana. Eran, como dice la Escritura, que el Evangelio, las enseñanzas de Cristo, dice que tenemos, está fundamentada en la doctrina de los apóstoles, de Cristo y de los apóstoles, dice. Entonces, vemos que los apóstoles fueron fundadores de la obra, de la iglesia que Cristo estableció. Pero ellos la organizaron, ellos la dirigieron, ellos prácticamente eran los guías, los padres de la iglesia, porque había una sola iglesia, acuérdense. No es como ahora, que ahora hay un montón de congregaciones, denominaciones, ¿no? Y entre todas esas miles de denominaciones está el refugio también, que somos nosotros. Pero en realidad, en el tiempo de los apóstoles no habían denominaciones. No existía la iglesia católica, ni la iglesia evangélica, ni los protestantes, ni los pentecostales, ni los bautistas, ni peregrinos, nada de eso había, hermano. Todos eran cristianos, todos estaban bajo la dirección de los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo. Los apóstoles no se daban abasto, por eso escribían cartas, para que las cartas ayudaran a organizar mejor la iglesia. Bendito sea el Señor. Entonces, pero llegó un momento en que los apóstoles ya mueren, esos fundadores, esos dirigentes de la obra, mueren. Y ese ministerio del apostolado, ahí quedó. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que en el cielo hay 12 puertas y cada una con el nombre de los 12 apóstoles. O sea, si hubieran habido más apóstoles, hubieran faltado puertas, ¿no? Pero dice que con el nombre de los 12 apóstoles, porque solo hubieron 12 apóstoles. Dice, pastor, pero yo conozco iglesias donde el que las dirige le llaman apóstol. Una vez yo estando en México, me presentaron para predicar, me presentaron como apóstol. Y ahora con ustedes el apóstol Fernando Moreno. Yo le digo a la iglesia, no, le digo, hermano, yo no soy apóstol. Yo no sé si ellos serán apóstoles, pero yo no soy apóstol. Yo soy pastor, gloria al Señor. Y estoy contento con ser pastor, nada, no tengo nada que ver con los apóstoles. Y yo no me iba a poner a explicar el tema de los apóstoles, pero simplemente que no admito que nadie me diga apóstol porque no lo soy. Y porque en la Biblia solo hubieron 12, gloria al Señor. Y está bien esclarecido. Entonces, encontramos que el ministerio del apostolado, aunque Cristo lo constituye, aquí en Efesios lo menciona, sin embargo el apostolado dejó de ser. Es como cuando la Biblia dice, amén, que la bendición, la palabra, las promesas de Dios están fundadas sobre los patriarcas, dice, sobre Dios, los patriarcas, los profetas. Pero los patriarcas, como ya dije, dejaron de ser. No hay más patriarcas en la Biblia. Usted no va a encontrar más patriarcas en el libro de Isaías, de Jeremías. Usted no va a encontrar patriarcas en la historia de los reyes. Ya no había patriarcas ya. Pero sí son mencionados. Son mencionados como, ¿verdad?, los hombres que fueron los pioneros, los iniciadores. Pero ellos dejaron de ser. Pero sí se mencionan los profetas, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento, los apóstoles dejaron de ser, cumplieron su misión y luego ya prosiguieron otros hombres, porque ya la iglesia ya estaba fundamentada, la iglesia ya quedó organizada ya.
Entonces ya los ancianos, los obispos, los pastores, eran los encargados ya de dirigir. Y más adelante, pues la iglesia ya comenzó también la persecución. Mataron a los apóstoles que estaban, porque Pablo le cortaron la cabeza. Pedro fue crucificado de cabeza, porque él dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor, a mí me crucifican de cabeza, dijo él, y de cabeza lo crucificaron. Entonces Juan fue desterrado a la isla de Patmos, fue el último de los apóstoles que murió, fue Juan, bendito el Señor. Y todos los demás también murieron de manera violenta. Ahí se acaba la vida de los apóstoles, pero la iglesia continuaba. Y siempre había un líder, siempre había alguien que Dios levantaba y que dirigía. Porque la iglesia comenzó a tener problemas ya de doctrina, y algunos se desviaron de la verdad. Entonces las cartas de los apóstoles ayudaron mucho para mantener el orden doctrinal en la iglesia. Pero los apóstoles cesaron. Bendito sea el Señor. Luego viene el ministerio de los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento jugaron un papel fundamental, porque declaraban la palabra de Jehová a los reyes, a Israel, y la palabra de Jehová se cumplía a cabalidad tal como Dios así la señalaba. Muchos de los profetas murieron. El mismo Cristo, nuestro Señor, declara, ¿no? Cuando le habla a Jerusalén, él dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas. En Jerusalén murieron muchos profetas, apedreados por el mismo pueblo de Dios, porque no creían o porque los reyes estaban en contra de las profecías que ellos daban. En el Nuevo Testamento se habla del ministerio del profeta. Hay que hacer una distinción, porque hay gente que a veces no distingue lo que es el ministerio del profeta con el don de profecía. Son dos cosas diferentes. El don de profecía es la capacidad sobrenatural de hablar inspirado por Dios en el idioma vernáculo, es decir, en el idioma que tenemos, o en otros idiomas que no entendemos. Pero que cuando se habla en lengua extraña, en otros idiomas, se requiere el otro don, que es el don de interpretación de lenguas. Pero el don de profecía es que la persona habla con inspiración del Espíritu y declara cosas proféticamente. Pero no se ven muchos profetas ya. Al menos en estos tiempos no se ven muchos profetas. Puede que haya algunos, pero no se ven tantos ya. Lo que sí se ve es gente profetizando por el don de profecía, mas no por el ministerio de profeta. El ministerio de profeta es un ministerio más amplio. Tenía lugar especialmente con propósitos divinos con alguien que Dios quería que se le hablara. Pero ahora Dios nos declara todas las cosas por su palabra. Entonces el ministerio del profeta es un ministerio que no abunda en estos tiempos en que vivimos. El otro ministerio que habla la Escritura, evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas? Dice, ahí están los evangelistas reunidos. Dice, no. Nosotros no somos evangelistas. Nosotros somos evangélicos. Es muy diferente. Evangelista es un ministerio. Evangélico es el que cree en el evangelio y es un creyente que cree en el evangelio. Nada más que eso. Pero evangelista es un ministerio. Un ministerio
que tiene que ver con multitudes. Cuando Dios llama a alguien para evangelista, es decir, para evangelizar a multitudes, Dios le da una palabra específica de salvación. Los evangelistas no entran mucho en doctrinas. Los evangelistas no hablan mucho de doctrina. Los evangelistas evangelizan. El mensaje que Dios les ha dado a ellos es de salvación, netamente de salvación. Ellos hacen grandes campañas y su mensaje es un mensaje poderoso para las almas nuevas, para las almas perdidas, para todo tipo de personas, de cualquier nivel y de cualquier condición social. Y para cualquier persona también, cualquiera sea su condición moral. Desde un mafioso, un ladrón, a una persona, una ama de casa, un hombre de trabajo. Pero la palabra evangelizadora es poderosa. El evangelista tiene también como respaldo de su ministerio los dones de sanidades y de milagros, que son dos características que tiene un evangelista. No solamente predica y convence de pecado a la gente, a multitudes, sino que su mensaje al final va acompañado de sanidades y de milagros, de hechos sobrenaturales, maravillosos, sanidades por doquier de todo tipo, y milagros, porque hay veces que la persona no necesita una sanidad. La sanidad es una restauración de algún órgano que está funcionando mal, pero un milagro es cuando Dios te cambia el hígado, porque tu hígado ya no sirve y te lo cambia por uno nuevo. O Dios hace algo, tú naciste con una pierna más chica que la otra y te la pone del mismo tamaño. O naciste ciego y te da ojos nuevos, ¿no? Sordomudo de nacimiento y te hace hablar y oír. Entonces hay milagro. Un muerto resucita, es un milagro. Entonces las sanidades son aquellos que están enfermos y son restaurados nuevamente. Bendito el nombre del Señor. Entonces el evangelista es aquel que evangeliza multitudes. Tiene ese don, ese ministerio. El ministerio es un don especial que Dios le ha dado, le ha dotado a alguien a quien Él ha llamado para este trabajo, para esta misión. Así lo hizo con los apóstoles, así lo ha hecho con los profetas y así lo hace con los evangelistas. Sí hay evangelistas todavía, aunque se están apagando, se están acabando. Ya no se oye mucho. Antiguamente, estoy hablando de más o menos 30, 40 años atrás, y un poco más atrás incluso, habían evangelistas de renombre, hermano. Habían evangelistas extraordinarios, llenaban estadios y la gente salía sin muletas, sin silla de ruedas, salían caminando, glorificando a Dios. O sea, lo que había era una fiesta extraordinaria en cada culto de un evangelista. Entonces se hacían grandes campañas de multitudes, a veces habían 100,000 personas reunidas en diferentes países y Dios usaba poderosamente a estos hombres. Entonces las señales y milagros que se hacían eran tan grandes, hermano, que la mayoría caía a los pies de Cristo, la mayoría se convertía, porque esa era la labor de los evangelistas. Pero los evangelistas no tienen iglesias, porque ellos no pastorean, ellos no son pastores, ellos son evangelistas. Ellos no pueden tener iglesias. Ellos van a hacer las campañas, ellos llenan estadios, ellos predican en diferentes sectores, pero no tienen iglesias. Entonces la gente que se convierte tienen que ir a una iglesia, y ahí es donde entra a tallar el otro ministerio, el ministerio del pastor. Bendito sea el Señor. Es el ministerio más sufrido, el más complicado de todos,
es el de pastor. A pesar de que no tiene tal vez, vaya, la manifestación tan grande y gloriosa como el de evangelista, profeta, apóstol. El pastor es más perfil bajo, es más un hombre que orienta, que guía, que enseña, que trata de organizar, que trata de sostener a la iglesia agradando a Dios. Esa es la labor del pastor. El pastor tiene que tratar de manera personal, de manera colectiva, y el pastor ejerce funciones en menor escala de todos los ministerios. Porque el pastor tiene que hacer labor de evangelista, porque el pastor también hace campañas. El pastor tiene que hacer también de profeta muchas veces, porque Dios lo usa trayendo un mensaje profético. Pero no es profeta, ni es evangelista. Pero sin embargo, de cada aspecto de los ministerios, el pastor funciona. El pastor es el que enfrenta a los caracteres y temperamentos de las personas. El evangelista hace una campaña extraordinaria, pero no atiende a nadie. Él no se enfrenta a los problemas de nadie. Él no se enfrenta a la crítica de nadie. Pero el pastor sí. El pastor tiene que estar a cargo de la solución de los problemas de cada persona, tratando de soportar a veces el parecer negativo, contrario de muchos creyentes, porque no todos los creyentes a veces están de acuerdo con el pastor. No todos los creyentes les gusta a veces ciertas formas del pastor. Entonces el pastor como ser humano pues está expuesto a la crítica, está expuesto al señalamiento. El pastor no puede cometer errores, porque un mínimo error es ajusticiado inmediatamente. El pastor no puede tener un hogar donde haya algún tipo de problema, porque enseguida es señalado. Entonces, el pastor está en la mira no solo de la iglesia, sino también de la gente que no viene al Señor, que son inconversos. Mientras más popular sea el pastor, más atentos están a su vida. El pastor no puede tener vida privada. El pastor no puede decidir ciertas cosas porque no puede. Usted, por ejemplo, usted sale de vacaciones, usted trabaja, sale de vacaciones, pero el pastor no. El pastor no tiene vacaciones, porque si el pastor se va de vacaciones, es acribillado con la crítica. Dice, ¿cómo es posible que abandonó la iglesia, se fue y no tiene vacaciones? El pastor tiene que ser una persona que, aunque no le guste, tiene que tratar de agradar a todos. Tiene que tratar de agradarlos, porque para eso fue llamado. Tratar de agradar a todos los creyentes. Y todos sabemos que tratar de agradar a las personas es lo más difícil que hay y nunca se logra. Nunca se logra. Usted trate de ponerse de acuerdo con alguien sobre un asunto y va a ver qué complicado es. Va a haber 3 que dicen sí, 4 dicen no, otros dicen otra cosa. Al final, a ver cuántas manos se levantan en favor de tal cosa, no están de acuerdo. Y para ponerse de acuerdo sobre un asunto, pasa un mes. Entonces el pastor tiene que ser el hombre que tiene que tener autoridad y al mismo tiempo ser flexible. Tiene que ser una persona enérgica y al mismo tiempo tiene que ser manso, tiene que ser tranquilo, tiene que tener, vaya, para algunos
debe ser alegre y para otros debe ser serio. Para unos debe ser casado, para otros debe ser soltero. Para unos debe de ser gordo, para otros debe ser flaco. Para uno debe de vestir bien y para otros no, porque es vanidoso. Entonces, como quiera que sea, el pastor está siempre en el ojo de la tormenta. Siempre en el ojo de la tormenta. Sea de la iglesia o de la gente que no es de la iglesia. La gente siempre lo va a criticar, la gente siempre lo va a señalar porque siempre lo van a ver en el mismo sitio. Y como están en el mismo sitio, pues siempre. Los apóstoles no estaban en el mismo sitio. Ellos paraban de un lugar a otro. Los profetas nunca estaban en el mismo sitio, siempre estaban de un lugar a otro. Los evangelistas nunca están en el mismo sitio, siempre están de un lugar a otro. Pero los pastores sí están en el mismo sitio. Los pastores lo ven envejecer a usted junto con él. ¿Cierto? El pastor lo ha conocido a usted de jovencito, de jovencita. Y ahora el pastor ya a usted lo ve viejo y vieja. Porque el pastor también está viejo. Él ha visto a sus hijos nacer. Los ha presentado en el templo. Y luego el pastor los está casando. Y ahora el pastor ve a los hijos de esos hijos. Los nietos suyos, el pastor ahora también los presenta. Y se hacen grandes también los nietos. Y muchos de ellos llegan a ser miembros de la iglesia, a tocar instrumentos, a tener cargos. Pero usted los conoció de pequeños, de chiquitos. Yo he conocido acá hermanos y hermanas de chiquitos. Bendito sea el Señor. Y ahora ya están, pues, ¿no?, casados, con hijos, han cambiado totalmente, están totalmente diferentes físicamente, pero el pastor los ha visto. ¿Por qué? Porque el pastor siempre está en el mismo lugar y crece con la iglesia, se desarrolla con la iglesia, y pasan años, y el pastor sigue ahí. Y así como usted se aburre de su marido, también se aburre de su pastor. Así como usted se aburre de su casa, de sus padres, se aburre también de este pastor que así ya. Por eso es que yo le pido a Dios, miren ustedes, yo siempre le digo a Dios, Señor, nunca me des el mismo mensaje, porque Dios mío, dame sabiduría para predicar y para cocinar diferente, porque la gente se va a aburrir. Llega un momento en que la iglesia ya sabe lo que va a predicar su pastor. Hay iglesias, hermano, que ya se conocen de memoria los mensajes de su pastor. Se los saben de memoria. Porque el pastor siempre cocina igual. Siempre hace la misma comida. Por eso yo le digo a Dios, Señor, a mí, lo que yo he cocinado para hoy, para la noche, tiene que ser otra comida. Yo le doy gracias a Dios porque nunca predico dos mensajes iguales. Siempre Dios me da un mensaje diferente, que puede tener ciertas coincidencias con otros mensajes, pero el enfoque es distinto totalmente. Entonces, eso hace también que la iglesia pues se sienta, ¿no?, que tiene diferentes platos, que no está con lo mismo. No está con lo mismo. Imagínense que yo siempre le estoy hablando acá de hechicería, de adulterio, y que la ropa, y que no sé qué, de ahí no salgo. Que la santidad, y de ahí no salgo. No tengo otro mensaje. Más que la ropa, y que el adulterio, y que la fiesta, y que esto. Y de ahí no, eso puede ser útil en un momento, pero siempre. Imagínense que ustedes crezcan conmigo con ese mensaje nada más. Ya pues, hermano, usted se aburre. Hasta yo me aburro. Entonces, el pastor tiene que tener un mensaje
diferente cada día. Si predica todos los días tiene que tener un mensaje distinto. Y si predica 2 o 3 veces al día, las 2 o 3 veces al día tiene que ser distinto. Ese es el pastor, por algo tiene el ministerio. Entonces, no es fácil, amado hermano. Pero Dios, cuando da el ministerio a alguien, entonces lo capacita para eso. Y el pastor es el centro de todo señalamiento, todo el mundo está mirando. La familia del pastor también está en el ojo de todos los hermanos. Cómo andan, cómo visten, qué hacen, cómo comen, si están gordos, si están flacos, si ven televisión, si no ven televisión, cómo viven, en qué duermen. Todo eso está dentro de los ojos de los hermanos. Quiero ver dónde se va mi diezmo, dónde se va mi ofrenda, porque yo he colaborado. Esas sillas me pertenecen. Hay gente así. Hay creyentes así, no, porque yo colaboré al principio, esas sillas me pertenecen a mí. La mitad de la iglesia es mía. Yo regalé esa batería, esa es mía. Esas tumbas son mías, ese órgano es mío. Yo lo regalé. Si lo regalaste ya no es tuyo, pues. No, que yo lo di para la obra. Entonces lo diste para la obra. No te lo diste a ti, le diste a la obra. Pero asumen el derecho que yo colaboré, yo di. Entonces el pastor tiene que soportar todo eso. Las ambiciones, los deseos, las formas, los criterios y todo un montón de cosas que la gente, amado hermano, muchas veces tiene en su corazón. Aparte de las discordias que hay entre hermanos. Y miren ustedes, para que usted tenga una idea de lo difícil que es a veces el pastor poniéndose como juez. Porque el pastor no puede, si hay 2 hermanos peleados, 2 hermanos que tienen problemas, el pastor tiene que estar bien con los 2. Porque si está bien con uno y con el otro no, entonces el pastor es un injusto. Me voy de la iglesia y me llevo a mi familia. Entonces, aun cuando el pastor sepa que uno tiene la razón y el otro no, el pastor tiene que ser un hombre muy sabio y muy cauto para amarlo a los 2 y tratar de hacerles entender la posición que tienen. A uno tratar de hacerle entender su error y al otro que sea flexible, que tenga consideración, porque eso pasa. Entonces el pastor abraza a uno con amor y el otro que es como su enemigo dice, pero ¿por qué? Si ese hermano así, ese hermano así. Entonces el pastor abraza al otro con amor y el otro, pero ¿por qué? Entonces qué difícil. Es complicada las cosas, hermano. Mucha gente no entiende cuál es la función del pastor realmente. Pero tratar con los caracteres, con los pensamientos, la forma de ver las cosas, cada uno tiene su forma. Y usted, amado hermano, es una excelente persona mientras que no se le toque a usted o a sus hijos o a uno de los suyos. Si el pastor exhorta a uno de sus hijos, usted se vuelve Monrad el inmortal. Se transforma. Porque usted no puede, con mis hijos no te metas. Saca su cartel y dice, con mis hijos no te metas. Entonces, usted puede tener hijos que están en la iglesia, son jóvenes, pueden tocar instrumentos, cantar en el coro, participar de alguna forma, ¿no? En la escuela dominical con los niños, qué sé yo. O simplemente están sentados. Pero de repente hay una situación con ellos y el pastor los llama, los exhorta, o ese joven interpreta de una manera y da las quejas a su padre y su padre se molesta.
¿cómo es posible, pastor? Si mi hijo aquí, mi hijo allá, la otra persona, usted no lo conoce, que aquí, que esto, que lo otro. Para hacerle entender que su hijo está equivocado, es casi imposible. Eso es casi imposible. No se le puede hacer entender. Es como tratar de hacer entender a los hijos que su padre está equivocado, que su madre, que es miembro de la iglesia, está equivocada. Los hijos no lo entienden. Es mi padre, es mi madre. Y usted no debió haber actuado así con él. ¿Sí? No lo entiende. Entonces, ¿qué va a hacer el pastor? Hay pastores que la hacen fácil. Pero no te gusta, hijito, mira, la puerta está abierta, afuera, se acabó. Ese es fácil. Votar a la gente. Pero se van maldiciendo y haciendo toda clase de mal. Pero no se trata de eso. Hay un versículo en la Biblia que dice: Señor, de lo que me diste, ninguno se perdió. A todos los guardé en tu nombre. Esa es la labor del pastor. Tratar de que todos sean salvos. Tratar de que todos sean guardados del enemigo. Y tratar de ayudarlos de una u otra manera. Porque si no, es un lío tremendo, hermano. Más cuando la iglesia es grande. Cuando la iglesia crece. Cuando una iglesia chiquita es controlable. Es como cuando usted tiene un hijo nada más. Como quiera, sea llorón, o lo que sea, travieso. Usted lo controla, es uno. Son dos. Pero 10, hermano. Tener 10 hijos y malcriados los 10. Eso es bien bravo. En una iglesia pequeña el pastor controla. No hay problema. Pero en una iglesia grande, si no le saludó por A o B, usted se molesta. No me saludó. ¿Qué se habrá creído? Si de repente el pastor determina algo y usted no está de acuerdo, usted comienza a renegar y comienza a murmurar con otros hermanos que no, que eso no es así, que esto acá, que allá, que el pastor no debió haber promovido tal cosa, que no debió haber hecho esta cosa, que no debió comprar tal cosa, que ese dinero debió haberse usado para esto, que como Judas que decía, ¿para qué se ha hecho este desperdicio? Cuando la mujer rompió el perfume y se rompió al Señor los pies, Judas dijo, ¿para qué se hizo este desperdicio? Si hubiera vendido y si hubiera repartido a los pobres. Y todos los demás sí, pues, tienen razón, Judas tiene razón, tiene cuántos pobres. Pero el Señor dijo, a los pobres siempre los tendré con vosotros. Si tú estás tan interesado en los pobres, pobres hay cualquier cantidad allá afuera. Vete un ratito a la derecha, a la izquierda, atrás o adelante, a buscar pobres lo vas a encontrar a media cuadra. Así que pobres tienes para ayudar en cantidades industriales. ¿Por qué te preocupas por los pobres? Siempre van a estar con vosotros. Pero a mí no siempre me tendréis, dijo Cristo. Entonces, amado hermano, es como buenos hombres, usted puede encontrarlos. Pero papá es solamente uno. ¿Verdad que sí? Buenas mujeres hay. De repente usted tiene una tía, una abuela, son excelentes mujeres. Pero mamá es una sola. Y no hay diferencia. No hay quien usurpe ese lugar. Entonces, los pastores son puestos en las iglesias para dirigirlas, para guiarlas, para trabajar, para crecer con ellos, para que las familias, conforme van creciendo y multiplicándose, sigan siendo fieles en la iglesia, de generación en generación. Bendito el Señor. Hasta que ya muere el pastor y entonces ya dice, por fin se murió. Queremos otro nuevo. Ya viene otro nuevo, ¿no? Pero si se muere el pastor, se mueren todos los de su generación también. Así que no crean que el pastor solito se va a morir. Se mueren todos los que crecieron con él. Entonces, son nuevas generaciones las que vienen. Bendito el Señor.
Y el pastor habrá sentado las bases, habrá dejado la enseñanza, habrá dejado los principios, habrá dejado el orden, ¿no? El amor, el cariño, la bondad, una serie de cosas, ¿no? Virtudes que tienen que ser parte de alguien que sirve a Dios. Entonces, ser pastor es el ministerio más complejo, más difícil, más exhausto que pueda haber. Porque los pastores, amados hermanos, son los que más tienen dolor de cabeza. Los pastores son los que más piensan. El evangelista está roncando, pero el pastor en la madrugada está pensando, está orando, está en miles de cosas. Porque tienen miles de cosas, miles de problemas, situaciones comunes, situaciones a veces hasta con otros pastores, con hijos espirituales, con iglesias que se han abierto, con hermanos que están vociferando cosas, que están diciendo cosas, que están alarmando a los hermanos. O sea, todo eso es un cargamontón. Es un cargamontón. Los pastores son los más motivadores que hay. El pastor puede venir destrozado, su corazón puede estar hecho 1000 pedazos, pero cuando el pastor se para en el púlpito, él es el motivador. Él es el que te habla de que no existen problemas, que no hay nada, que el diablo no quiere parte ni suerte, que aquí para adelante, que Dios está con nosotros, que hay victoria, que hay esto, aunque estemos destrozados por dentro. ¿Sí, hermano? Así estemos nosotros con un montón de cosas. Los pastores siempre trataremos de que usted reciba un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza, un mensaje de fuerza. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Esos son los pastores. A veces los pastores son remunerados, a veces no. A veces hay crisis. Los pastores no le están tocando la puerta de su casa y como es una ofrendita, manda algo. Usted sabe los miles de personas que ven los mensajes, que se alimentan, han recibido sanidad porque hemos orado, han recibido sanidad, han recibido restauración, han vuelto al camino del Señor. ¿Acaso ellos mandan una ofrenda? Ninguno. Ni yo se las pido tampoco. Yo no estoy pidiendo ofrenda por internet ni por la iglesia. Pero sin embargo, los pastores estamos a merced de lo que Dios decida. El día que hay y damos gloria a Dios. Y el día que no hay, igual le damos gloria a Dios, porque no hay. Y se acabó. Pero a nadie le estamos diciendo, oye, ¿sabe qué? No tengo para comer hoy día. A nadie. Ese es un asunto personal entre Dios y los pastores. Los pastores pueden estar enfermos, pueden sufrir dolencias, pueden tener males. Y a veces, amado hermano, como dice la Escritura, médico, cúrate a ti mismo. A veces no hay una pastilla. A veces el dolor es intenso. Y sin embargo, tenemos que predicar con la misma alegría, como si no tuviéramos ningún dolor. Bendito sea el Señor. Porque así es como tiene que ser un pastor. Entonces, el pastor nunca será comprendido. Al pastor lo ven como un ser humano, como si fuera cualquier otro, que tiene su punto de vista. Por eso algunos dicen, pero eso piensa el pastor. Ese es el punto de vista del pastor. O sea, no lo ven como el hombre dirigido por Dios, sino como un hombre más. El pastor no es un hombre más. Si yo hubiera querido ser un hombre más del mundo, yo no necesitaría estar de pastor. Yo hubiera sido cualquier otra cosa y hubiera vivido secularmente y no hubiera tenido problema con nadie. Y yo hubiera hecho mi vida y tranquilo y nadie hubiera conocido mi vida privada y hubiera hecho lo que yo quisiera. Pero el pastor no es uno más. Es un hombre dirigido por Dios. Cuando un pastor determina una cosa a la iglesia, hermano, délo por hecho. No lo hace
por capricho, no lo hace porque le da la gana, porque Dios lo dirige a hacerlo. Porque Dios sabe lo que hace, Dios conoce, Dios es el que protege su iglesia. El pastor es solo un instrumento nada más, pero es Dios quien protege, guía y guarda a su iglesia. Y da las directrices a través del pastor. Entonces, eso no quiere decir, no estoy diciendo que el pastor sea un hombre infalible, no, porque Dios le da al pastor que el hombre es un infalible. No. Dios pone, ¿verdad?, propósitos a través del pastor, pero el pastor en su condición humana es un hombre que puede cometer errores, que puede tener faltas, pero en cuanto a propósitos de Dios con la iglesia, le aseguro que la mayoría de veces viene de parte de Dios. Es muy difícil que un pastor quiera imponer su propia voluntad. Muy difícil, hermano. Tendría usted que ser pastor para entender, para darse cuenta cómo funciona esto. Es como los mensajes. Yo siempre les digo, yo puedo predicar cualquier punto de la Biblia, pero no es eso. No es predicar cualquier cosa de la Biblia. Es predicar lo que Dios quiere que se predique de acuerdo a la necesidad que tiene la gente. Y Él conoce el corazón de las personas. Hay mensajes que son para edificación y conocimiento, como en este caso. Hay mensajes que son evangelísticos, hay mensajes que son para una determinada persona o para un grupo de personas. Hay mensajes que son para los matrimonios, para los jóvenes, para los niños. Hay mensajes que son, hermanos, muchas veces para los que son autoridades. Es decir, Dios sabe, Dios conoce. Dios sabe a quién va a llegar ese momento. Entonces, el ministerio de pastor es el ministerio más complicado que hay. Y por buena suerte me tocó. ¿No? Yo siempre les dije, yo nunca quise ser pastor. Ya yo sabía ya, pero me tocó. Me gané la tinta. Pero por último, aparece el otro ministerio que es el de maestro. El de maestro no tiene nada que ver con el pastorado. Aun cuando el pastor puede enseñar la palabra, el pastor no tiene el ministerio de maestro. Porque el ministerio de maestro, hermano, es algo muy especial. Es el ministerio de un conocimiento vasto de las Sagradas Escrituras, de la teología. Y no solamente de un conocimiento, sino de una revelación en las Escrituras de manera extraordinaria. Los maestros, por lo general, van a la etimología de las palabras, las raíces, al griego, al hebreo, al arameo. Tienen que conocer esos idiomas, tienen que conocer versículos que han sido traducidos, tienen que compararlos con otros textos. O sea, son gente especializada en cuestiones de las doctrinas, de las enseñanzas, de los evangelios sinópticos, de diferentes aspectos de la teología. Me acuerdo, en una oportunidad, había un hermano que había salido del seminario, lleno de conocimiento, y lo mandaron a un pueblo bien lejano, donde había gente muy sencilla, casi analfabeta, no sabían leer ni escribir, pero se congregaban, nuestros hermanitos eran fieles. Y entonces él llegó por primera vez allí y dijo: hermanos, yo he venido aquí con teología, he venido aquí con hermenéutica. Y un anciano atrás levantó la mano y dice: pastor, hermanito, no se preocupe, yo vine aquí con reuma, yo vine aquí con artritis, el Señor me sanó, el Señor también lleva a sanar esas enfermedades. Pensaba que el menete de las enfermedades eran estudios de la Biblia. Pero así es. Eso le pasa por darse aire de grandeza, de que
sabía esto y lo otro. Bendito el Señor. Entonces, el maestro, por lo general, está en los seminarios, preparando especialmente gente para el ministerio. Porque ese es el propósito. Dice acá en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. O sea, esa es la finalidad. Los maestros te preparan para que trabajes en la obra del Señor. Te preparan académicamente, mientras que el pastor te puede preparar académicamente, pero no en la profundidad de un maestro, pero más te prepara en la formación humana, te prepara más en tu comportamiento, en tus sentimientos, en la forma de enfrentar la vida y sobre todo con los seres humanos, en las relaciones humanas. En eso se enfoca más el pastor. El maestro es más académico. El maestro enseña la escritura, te enseña de tal manera que tú te quedas maravillado. Yo solamente conocí en mi vida a un maestro, a uno que tenía el ministerio de maestro. Nunca había conocido uno. Yo siempre pensaba que cualquiera podía enseñar. Pero no, hermano, el ministerio de maestro es una cosa diferente. Y me acuerdo que en un instituto que se estaba dando en la iglesia, llegó uno que no me acuerdo si era de Puerto Rico, no me acuerdo de qué país era, pero él llegó. Y entonces dijo, hermano, vamos a estudiar el libro de los Hechos. Amén. Pues todo el mundo abrió su Biblia en el libro de los Hechos. Y él comenzó a dar una introducción nada más del libro de los Hechos. Una introducción, ¿no? Todavía no entraba el tema de fondo, sino a dar una introducción. Pero hermano, fue una introducción tan extraordinaria que todos estábamos llorando. Todos estábamos quebrantados, con un nudo en la garganta. Y él estaba enseñando y dice, seguramente tienen un nudo en la garganta. ¿Verdad que sí? No tenemos un nudo en la garganta. Dice que esa es la obra del Espíritu Santo. Y comenzó a explicar. Hermano, en la introducción nada más, ese hombre se destacaba. Se podía pasar horas completas con él y no se sentía bien. No se sentía bien. Era algo maravilloso. Yo me quedé perplejo de lo que es el ministerio de maestro. Ahora cualquiera dice yo soy maestro. Cualquiera dice yo soy apóstol, un montón de apóstoles. Cualquiera, yo soy profeta, dice. Mujeres que salen diferentes, pero yo soy profeta, la profeta de Jehová, la profeta de Dios, el profeta de Dios. No tienen nada de profeta. Yo soy pastor, dicen muchos. No has sufrido todavía lo que sufre un pastor. No has pasado todavía por donde pasa un pastor. Pastor tiene que ser molido, hermano, como carne molida. Así tiene que ser molido un pastor. Y es inevitable. Eso es inevitable. El sufrimiento es lo que acompaña al ministerio de un pastor. El sufrimiento y muchas veces hasta la soledad acompaña al ministerio de un pastor. Porque ese es prácticamente su vida. Así es su vida. Y tiene que adaptarse a eso. Y si no le gusta, pues ya no puede seguir. Pastor no puede decir, no, yo quiero ser un pastor exitoso, que aquí, que allá, y tener esto y lo otro, sin sufrimiento. No, no hay. No hay un pastorado sin sufrimiento. El sufrimiento es algo que es parte del ministerio y la tienes que tener. Porque es la única manera en que tú puedas comprender los sufrimientos de los otros. Tú tienes que padecer los sufrimientos de todos los hermanos de la iglesia para que tú puedas comprender su
condición de cada uno. Por eso el sufrimiento te va a seguir siempre, porque así está establecido, hermano. Los pastores son los más sufridos. Bendito sea el Señor. Son como las que se llaman María. Todas las Marías son más sufridas. Qué raro. Si tiene una hija, no le ponga María. Las Marías son destinadas al sufrimiento. Gloria a Dios. Entonces, vemos aquí los 5 ministerios. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que, hermanos, si usted ama al Señor y Dios lo escogió y lo llamó a la salvación, puede que también lo llame al ministerio, a trabajar en la obra del Señor. Y trabajar en la obra del Señor, dependiendo con qué ministerio, el sufrimiento es parte. Así es. Si alguien es llamado a ser pastor, ya sabe ya. Dios lo escoge porque sabe que usted va a resistir, si no, no lo escoge. Por eso, hay mujeres que acompañan al ministerio de un pastor y sufren también, sufren duro, pero son fuertes y son grandes guerreras y son grandes mujeres de Dios y ellas sirven al Señor. Por eso hay que estar claro que los ministerios no los da el hombre. No es que el hombre dice, bueno, voy a poner un pastor este año por contrato y le vamos a pagar tanto. No, eso no existe, hermano. Yo he conocido organizaciones que así como yo estoy predicando, predicaban y decían que los pastores eran dignos de su salario, que ellos no podían vivir por contrato, por sueldo. No, los pastores no viven por sueldo. Pero después, cuando las iglesias han crecido por el ministerio de los pastores, les han impuesto sueldos para que el resto del dinero sea recogido por ellos. Y los pastores ganan un sueldo. Ya cuando un pastor gana un sueldo, ya no es el mismo él. Ya no es el mismo. Ya viene insatisfecho porque tiene hijos, porque tiene gasto, porque ya las cosas se trastornaron y se materializaron. Y hay muchos lugares así, donde la junta directiva pone pastores. Y después, si por ahora hay un problema con ese pastor, la junta directiva lo saca. ¿No? Si se mete con uno de la junta directiva, lo sacan enseguida. El pastor ya no tiene autoridad, pues ya no es pastor. Esta enseñanza es bueno que usted la comprenda. Es bueno que usted lo sepa. Porque Dios no en vano ha dejado en su palabra esta claridad y ha establecido estos ministerios. Hay que entenderlos para que también nosotros sepamos que de repente usted dice, bueno, pero yo soy mujer o yo soy hombre, a mí yo no tengo ese llamado. Usted no, pero de repente su hijo sí, y un día va a ver a su nieto predicando. Y entonces un día usted va a entender y va a decir verdaderamente, mi pastor tenía razón. Pobre mi nieto. Ya le estoy metiendo miedo. No, hermano. Servir a Dios siempre será una alegría. En medio de todo. En medio de todo. Vamos a ponernos de pie todos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes, hermanos, que están viendo, también allí cierren sus ojos para orar. Vamos a orar por los pastores. Vamos a orar por los que tienen ministerio. Vamos a orar por las familias de los pastores. Yo creo que este es el momento para pedir por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, invocamos tu iglesia en general, Señor, esta oración ante ti.
pidiéndote en favor de aquellos que tienen un ministerio que tú les has dado y que por circunstancias de la vida, Señor, atraviesan momentos duros, difíciles, amargos, incomprensiones, señalamientos, difamaciones y todo tipo, Señor, de situaciones críticas. Te pedimos por ellos, por cada pastor, por cada evangelista, por cada profeta, si lo hubiera, por cada maestro, aquellos que te sirven, que trabajan en tu obra, aquellos que predican tu palabra, aquellos, Señor, que se preocupan por las almas nuevas, por las vidas. Te pedimos por ellos, por sus familias, que tú los bendigas, que tú bendigas sus familias, que tú, Señor, los guardes, que tú los libres siempre del mal, que tú los libres de enfermedades, de plagas, Señor, de tantas cosas malas, que tú los guardes, Señor, de los ataques del enemigo, de cárceles, de hospitales, que caigan enfermos, que caigan delicados, que sean amputados algún miembro de su cuerpo, que tú los libres, que tú, Señor, seas para ellos el escudo que has prometido, que tú seas como poderoso gigante alrededor de ellos, Señor. Bendice sus vidas, bendice a los hermanos de la iglesia, que ellos puedan comprender que es un privilegio el que tienen de tener un pastor, de tener hombres que sirven a Dios, que aman a Dios, que predican su palabra, que ellos pueden escuchar la palabra de Dios, que ellos pueden ser edificados, que ellos pueden ser bendecidos y sanados, Señor, por la oración de un pastor. Señor, pon en ellos carga también para que oren siempre por sus pastores, porque hay pastores en diferentes partes del mundo, Señor, que necesitan el respaldo, que necesitan la ayuda de la iglesia. Señor, pon esa carga en la iglesia, Padre, para que los pastores en el mundo sean fortalecidos y sean guiados por tu Espíritu Santo. Glorifícate de manera especial. Y si alguno está enfermo aquí, Señor, sánalo, toca su cuerpo enfermo, quita sus dolencias, sus males. Dios mío, opera milagros, sanidades en sus cuerpos. Haz, Dios mío, esa obra maravillosa en cada uno de los que están enfermos. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Den un fuerte aplauso a Cristo.